Buenos días, hermanos. Eh, una pequeña reflexión. En la semana, bueno, no tiene nada que ver todavía con el servicio, con la enseñanza, pero había escuchado yo en estos días eh, un himno, una alabanza, sin mentirles, ya hace unos 45 años, 45 años, cuando era un joven, un niño, iba a la iglesia, pero ahora resulta que también ya es de los católicos. Muchas alabanzas, no sé si lo hacen, ahora se llaman igual católico reformado, no sé. Ya cantan también alabanzas cristianas. Y este se llama, así como nosotros cantamos aquí, Bienvenido. En ese tiempo en la iglesia, no sé si algunos los hayan escuchado, se llamaba Demos gracias al Señor. Y lo escucharon, eso no hace 45 años, yo lo recuerdo, pero ahora ya lo retomaron él. Pero aquí el tema principal, hermanos, es sobre lo que nos dice esta alabanza, este himno. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Dice que por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Hermanos, eh, no sé si todos lo vemos de esta manera, o debemos de verlo de esta manera. Nos paramos en la mañana, a veces damos gracias, no damos gracias, o en el camino, alcánzame Señor, pues me hace tarde, ¿no? Pero hermanos, sobre todo lo que dice esta alabanza perdón, este himno, es de que demos gracias al Señor, nos levantamos, vemos la creación. Eh, es hermoso, hermanos, en el trayecto, ver lo que hay. Tan solo nosotros, las manos, los ojos, vemos, caminamos, sonreímos, olemos. Y por ejemplo, en el camino, tanto aquí en la Ciudad de México, nosotros venimos de Chalco, atravesamos las lagunas, vemos la creación, vemos los patos, los pelícanos, el agua como quieran estancada, pero es un agua donde están viviendo, es una reserva. Entonces, todas son las creaciones del Señor y lo que dice este himno, pues, es hermoso, ¿no? Es una pequeña reflexión sobre pues lo que vemos día a día y pues que a lo mejor no nos admiramos y deberíamos de admirarnos, hermanos. Hermanos, en esta mañana, esta enseñanza es sobre el doble ánimo, las personas de doble ánimo. Vamos a ver en Santiago 1:8. ¿Qué nos dice la Biblia, hermanos? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y bueno, pero ¿qué es el doble ánimo, hermanos? ¿Cuál, hermano? Okay. Y cristiano, de manera de cristiano, hermano, pudiéramos decir que es la poca fidelidad y compromiso a largo plazo con nuestro Dios. Es inestabilidad. Y pudiéramos llamarlo bipolaridad espiritual. Como dice, un día estoy bien, otro día estoy mal. Una persona de doble ánimo, hermanos, es emocional y tiene notables altas y notables bajas en su vida cristiana. Vamos a ver aquí un ejemplo, hermanos, del rey Saúl. ¿Podemos considerarlo como una persona de doble ánimo? Ok, hermanos. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermanos, Samuel, profeta Samuel, fue uno de los últimos jueces de Israel. En ese tiempo, hermanos, el pueblo, ¿qué es lo que deseaba? ¿Qué le pedía a Samuel? ¿Por qué le pedían un rey? ¿Por qué? Porque los demás pueblos, las demás naciones tenían reyes, y ellos querían un rey, ya no querían jueces. Dios le dice a Samuel que el pueblo no lo ha rechazado a él, sino a quién? A Dios, hermanos. Dios
le ordena a Samuel que unja a quién, para que pongan como rey, a Saúl. En ese momento, un hombre humilde como rey. Primera de Samuel, vamos a verlo, hermanos. Primera de Samuel 10:10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Hermanos, el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl, y este profetizó, como lo vemos aquí en el versículo. Pero hermanos, una vez que Saúl se convierte en rey, desobedece a Dios. Al asumir el rol de sacerdote, ¿a quién le correspondía este papel? A Samuel, hermanos. Y ofrecer sacrificios. Algo que solo, como dicen bien, algo que solamente Samuel tenía que hacer. Y esa era la misión de Samuel. Hermanos, claramente Saúl no era un hombre, ni se ve que era un hombre conforme al corazón de Dios. Esta es la primera, pero no la última vez que Saúl desobedece a Dios. Y aquí es donde entra ahora David. Dios le ordena a Samuel que unja a David como sucesor de David. David mata a Goliat y se gana el favor ¿de quién? Del rey Saúl. Se gana el favor del rey Saúl, hermanos. Vamos a ver Samuel 18:7. Pero cuando Saúl oye a las mujeres que dicen, y cantaban las mujeres que lanzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. En ese momento, hermanos, Saúl se llena ¿de qué? De ira, de celos. ¿Y qué empieza a hacer Saúl? ¿A perseguir a quién? A David. ¿Con la intención de qué? ¿De saludarlo? Con la intención de matarlo. Hermanos, cuando David muestra arrepentimiento y su lealtad, fíjense, David demuestra su arrepentimiento y lealtad hacia Saúl. ¿Qué es lo que hace Saúl? En ese momento lo lamenta y promete no matarlo, dejarlo en paz. Pero hermanos, no se puede confiar en Saúl. Sigue persiguiendo a David y por lo tanto, pues, Saúl es un hombre de doble ánimo. Hermanos, luego tras la muerte del profeta Samuel, el rey Saúl se encuentra, pues, ¿qué? Solo, se encuentra perdido y sin nadie a quien consultarle como lo hacía con el profeta Samuel. Temeroso de luchar, hermanos, contra los filisteos, busca a quién? A una medium, a una bruja, para que le convenza de invocar a quién? A Samuel, hermanos, y pedirle su consejo nuevamente. Hermanos, esto ocurre después de que Saúl había desterrado a quién? A los mediums de su reino. Ya los había desterrado y los busca él. Y como dicen, busca a la bruja de Endor. Y hermanos, esta fue la gota que derramó el vaso. El último acto de desobediencia de Saúl, que le cuesta ¿qué? La vida. Vamos a verlos en Deuteronomio, por favor, 18:9 al 13. Aquí lo vemos, hermanos. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y también en Primera de Crónicas
capítulo 10, versículo 13. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Así dice la Biblia. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a un adivino. Y ahora, hermanos, vamos al versículo de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y aquí, hermanos, dice que obedecer es mejor que sacrificar. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, estos versículos, hermanos, nos enseña que para Dios la obediencia sincera de la voluntad es superior a los rituales religiosos, superior a los sacrificios externos. Hermanos, cuando el rey Saúl desobedeció y trató de justificar sus acciones con supuestas ofrendas, por eso lo dice aquí, el profeta Samuel le recordó que Dios valora más que someterse a sus mandatos y escucharle, ya que es siempre un simple ritual. Vamos a ver también Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Este versículo, hermanos, nos enseña, hermanos, que la desobediencia obstinada a Dios es un pecado muy grave. Desobedecerlo es un pecado muy grave, hermanos. Y que es equiparable ¿con qué? Con la hechicería o la idolatría, porque rechaza su autoridad. Hermanos, Samuel reprende a Saúl por obedecer parcialmente y justificar sus actos, subrayando que la obediencia sincera es más valiosa para Dios que los rituales religiosos, como lo habíamos visto. Y ahora, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29, en ese mismo capítulo, versículo 29, dice, además, el que es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y en este versículo, hermanos, afirma que la gloria de Israel, Dios, es inmutable, no cambia, no miente, ni cambia de parecer como lo hacen los hombres. En el contexto, hermanos, Samuel le dice a Saúl que su rechazo como rey es total, es definitivo, no hay segunda oportunidad. Dios no cambiará su decisión, hermanos, es inmutable, no cambia. Y no va a cambiar la decisión sobre quitarle el reino por su desobediencia. Hermanos, vamos a ver Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, a lo largo de la vida cristiana, a lo largo de nuestra vida cristiana, hermanos, hay momentos, habrá momentos
de duda, inclusive hasta de desánimo. Pero hermanos, esto no se puede convertir en un ciclo repetitivo. Y no podemos convertirlo en un ciclo que se esté repitiendo constantemente. Hermanos, Dios es especialista en qué? En terminar lo que qué, lo que comienza. Él es especialista, hermanos. Hermanos, por lo tanto, Él les puede y nos puede ayudar a estabilizar y tener una estabilidad, hermanos, emocional, espiritual y física. Y la Biblia dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, si hoy no están atravesando una vida, si hoy, perdón, están atravesando una vida de doble ánimo, como lo estamos viendo ahorita, pídanle a nuestro Señor Jesús que les dé fuerza para tener constancia, hermanos, y permanencia en la fe. Es, hermanos, ¿qué le puse? Yo lo definí así, es aprender a depender diariamente de Jesús. Diariamente, no cada 8 días, no cuando estoy mal, no cuando estoy mal en el trabajo, no cuando estoy mal con el vecino, hermanos, es diariamente, hermanos. Búsquenle en oración. Hermanos, lea su palabra y pídale que aumente la fe. Y hermanos, y eso nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a crecer espiritualmente y salir del ciclo repetitivo que les estaba diciendo, del doble ánimo. Hermanos, yo sé y comprendo y entiendo que estamos en días difíciles, muy difíciles actualmente, de gran confusión que atraviesa el mundo actualmente. Y hermanos, por lo tanto, como yo les decía, es necesario pedir a Dios firmeza y un corazón, hermanos, estable e inamovible, hermanos. Hermanos, hoy estamos viviendo lo que dijo el profeta Isaías en Isaías 15:20, Isaías capítulo 5, versículo 20. Estamos viviendo lo que dijo el profeta, hermanos. A lo bueno se le llama ¿qué? Y a lo malo. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tiene las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, y tiene lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, aquí hacer un pequeño paréntesis sobre este tema. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Actualmente, las redes sociales, los videos, una de ellas son las ofensas, las malas palabras. Hace muchos años, cuando era un niño joven, si uno dijera, le escucharan decir una mala palabra, pues cuidado, no era correcto, no es correcto. Pero hermanos, ahora es lo que vende. No hay video, no hay película que no contenga que sexo, lesbianismo, malas palabras, homosexualidad. Y hermanos, eso es lo que vende ahora. Y eso es lo normal. O sea, si no hacen una película que no tenga malas palabras, entonces la gente piensa que no lo va a entender. Todo esto ha generado, hermanos, por eso es lo que estamos viviendo en una situación complicada actualmente. También, como dicen, el llevar poca ropa también. Y la disfonía de género, que es la identidad. Que nació mujer, se identifica como hombre. Y el que nació hombre, se identifica como mujer. Es lo que se llama, hermano, la disfonía de género. Y es ante lo que tenemos que estar muy cuidadosos, hermanos, con lo que escuchamos, con lo que vemos, y también cuidarlo con nuestros hijos. Están al alcance ahora de ellos fácilmente los celulares, las tablets, ya no se les regalan juguetes, ya se les regalan ahora, ya quieren teléfonos. Y muchas veces cuando no se tiene el cuidado ni se está al pendiente, pues tienen el acceso a toda esta información, hermanos. Continuamos, hermanos. Hermanos, por lo tanto es urgente para estos tiempos pedir firmeza
a Dios, porque existe un estilo de vida que aqueja al pueblo cristiano, que lo aqueja hoy más que nunca, hermanos. No es un tema nuevo, pues la Biblia, hermanos, nos habla desde hace mucho tiempo sobre estas situaciones, hermanos. Bueno, ya lo hemos visto. ¿Qué es el doble ánimo, hermano? Bueno, se pudiera llamar en una sola palabra, pues sería ser inconstante. Inconstancia, hermanos. Es cuando hoy decimos sí, mañana decimos no. Cuando hoy creemos en Dios porque estamos bien, muy bien, la vida, el trabajo, la salud, el dinero, todo me va muy bien. Y mañana no tanto, porque amanecemos que enfermos, hermanos. Hermanos, cuando somos una persona llena de fe y mañana no lo somos por alguna circunstancia X, hermanos, hoy tenemos la convicción de algo y mañana estamos convencidos de nada. Hermanos, ¿se han preguntado si son o somos unas personas de doble ánimo? ¿Se lo han preguntado? Hermanos, en la Biblia, Santiago nos dice, vamos a ver Santiago, hermanos, capítulo 1, versículo 6. Aquí, hermanos, Santiago nos dice algo que delata fácilmente a una persona de doble ánimo. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Como les decía, aquí Santiago, hermanos, nos dice algo que delata fácilmente a una persona de doble ánimo. ¿Qué palabra es? La duda. Eso es lo que delata, hermanos. Hermanos, el apóstol Santiago compara a la persona llena de dudas con una que... ¿Han visto las ondas del mar? ¿O las ondas de los lagos? Cuando hace viento, ¿tienen una sola dirección? ¿O se mueven conforme a qué? Se mueven conforme a donde las lleva el viento, hermanos. Por lo tanto, no tienen voluntad las ondas del mar. No tienen voluntad propia, sino que cualquier ráfaga de viento que cambie de dirección las va a mover, hermanos. Por lo tanto, la onda es como les digo, como el hombre, es inconstante. Es flexible. Está aquí la onda y luego llega allá, luego llega allá. Como lo dice la Biblia, ¿qué es la persona que duda, hermano? Hermanos, lo interesante de esta enseñanza que nos dejó el apóstol Santiago es que él no escribía esta carta, mi hermano, para desconocidos. ¿Para quién escribía? Exacto, hermanos. La escribía para cristianos, sus hermanos en la fe. Por eso les advertía que quien sea como una onda de mar, que hoy sí y mañana no, no espere nada de Dios. Así, hermano, así lo describe Santiago. No espere nada de Dios. Dice, hermanos, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo vemos en Santiago 1, versículo 8. Santiago capítulo 1, versículo 8. Lo dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y hermanos, ¿por qué esta afirmación creen que sea, porque es muy dura? ¿Por qué creen que sea así de dura esta afirmación? Hermanos, porque una persona inconstante es una persona que no es de fiar. Una persona inconstante no es de fiar.
pero no lo hace necesariamente una mala persona, hermanos. No lo hace una mala persona, pero es alguien con quien no podemos contar para cosas importantes, porque no es de fiar. El inconstante es inseguro, falto de dominio propio, se guía por sus emociones, lo cual representa un problema, hermanos, se guía por sus emociones. Lo cual presenta, le digo, un problema para quienes lo rodean. Pues cualquiera que le dice algo y lo saque de su convicción, hermanos, ese es el problema. El más mínimo problema lo va a tirar al suelo. Y cualquier cosa lo va a hacer enojar. Es una persona, hermanos, que hoy sabe la Biblia, todos los versículos de la Biblia, hermanos, todos. Y mañana cuando se enfrenta a problemas, ¿qué pasa, hermanos? No se acuerda ni de un solo versículo, ni de lo que Dios puede hacer en su vida. Así es, hermanos. Hermanos, una persona que es inconstante, que es de doble ánimo, ¿puede usted confiarle un ministerio? Negocio, algún asunto importante, alguien que cuando ve problemas o adversidades se cae. No. Hermanos, la persona de doble ánimo siempre tiene serios conflictos. Pues hermanos, al ser inconstante y al tener su corazón y su pensamiento dividido, nunca va a expresar una respuesta certera. Nunca. Ni una decisión estable. Pues sí va a ser un qué. Tal vez. Y su no, quizás. Esa sería su respuesta, hermano. No hay firmeza ni lealtad. Solo actúa que según la situación que vive. Hermanos, vamos a ver Mateo, capítulo 5, versículo 37. Mateo 5, versículo 37. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, enfatizó mucho este tema y lo dejó muy claro al decir, pero si ha vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Hermanos, el Señor nos está enseñando a ser gente de palabra, de una sola decisión y firme, convencido de lo que estamos creyendo, diciendo y sobre todo, hermanos, lo que estamos haciendo, ser congruentes con lo que decimos. Hermanos, un peligro que corre el inconstante es que le gusta estar entre dos bandos. Ese es el peligro. Hoy toma del bien, mañana toma del mal. Hoy está en la iglesia, mañana está en un bar. Hoy bendice a uno y mañana maldice a otro, hermanos. Y la Biblia nos enseña que no se puede vivir de esta manera. Vamos a ver Mateo, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, versículo 24. Hermanos, nuestro Señor Jesús dejó un ejemplo para darnos a entender que no se puede estar bebiendo de dos aguas, que no podemos estar saltando de un lado para otro, solamente cuando nos conviene, que no se puede ser del mundo y de Cristo al mismo tiempo. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, hermanos, aprendamos del pasado. Hermanos, un episodio de la historia de Israel relatado en la Biblia, en tiempos del profeta Elías,
Ocurrió cuando el pueblo, hermanos, se contaminó con costumbres extrañas. Practicaban la idolatría y daban culto a un dios pagano llamado ¿cómo? Baal. Sin embargo, hermanos, al mismo tiempo, también conservaban costumbres religiosas hacia nuestro Dios, al mismo tiempo. Adoraban a Baal, pero también seguían a Dios. Hermanos, esta situación hizo que Dios enviara sobre la región. ¿Sí recuerdan lo que envió Dios en esta región, ante esta situación? Envió una gran sequía y una gran hambruna. Y en aquellos días, el profeta Elías se presentó entre ellos y confrontándoles, hermanos, les dijo, ¿hasta cuándo? Perdón, 18, perdón, ahora vamos a Reyes, perdón, capítulo 18, versículo 21. Y confrontando a los hermanos, Elías les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él entonces. Y el pueblo, hermanos, no respondió ni una palabra. Hermanos, en este relato que le estoy diciendo, el punto clave es cómo termina el verso, hermanos. ¿Cómo termina el verso? Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué creen que no respondió palabra el pueblo, hermanos? ¿Cómo? ¿Pero por qué no respondieron? ¿Les daba qué? Vergüenza, hermanos. También les daba vergüenza, porque no sabían cómo exactamente, no sabían qué decir. Por eso se quedaron callados, porque no sabían qué decir, hermanos. Les daba vergüenza. Hermanos, hubo un impacto en la conciencia de ellos, hermanos. No tenían defensa. No tenían defensa, hermanos. Estaban desnudos moralmente, totalmente, hermanos. Se les descubrió en público que su falta de seriedad y decisión, y que eran gente de doble ánimo, inconstante, que honraba al Dios verdadero y al mismo tiempo a dioses paganos. Eso les dio vergüenza. Por eso no respondieron nada. Hermanos, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no cambia ni de estilo, ni de mensaje, y su argumento es que no podemos estar entre dos bandos, como se los decía. Debemos tomar una decisión, hermanos. O somos de Cristo o no lo somos. Y si lo somos, hermanos, debemos someternos, hermanos. Si somos de Cristo, debemos someternos, hermanos, a su voluntad de una vez, hermanos, por todas. De una vez por todas. Hermanos, ustedes y yo, estamos en medio de una guerra espiritual. Les guste o no, lo crean o no. Y no es opcional, hermanos. Estamos. Esta no es una guerra visible, sino una guerra real por nuestras almas, hermanos, por nuestra alma. Y en esta guerra, hermanos, el único que le quiere a usted con vida eterna, bendecida, es Dios. Ahora dirán ustedes, ¿qué tiene que ver todo esto con el doble ánimo, no? Le dije. Bueno, hermanos, la persona que es, como les dije, inconstante y de doble ánimo, fácilmente es seducida por el maligno. Perdón, por el maligno, según nos enseña en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. La persona inconstante y de doble ánimo fácilmente es seducida por el maligno. Tiene los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición.
Por lo tanto, hermanos, se convierte en un blanco fácil para el maligno. Y hermanos, pueden ser fácilmente arrastrados a la perdición, hermanos, y a la condenación. Y hermanos, quiero que esto lo tomemos de una manera muy, pero muy seria, hermanos. Esto no es un juego, no es un cuento, no es una fábula. Hermanos, la duplicidad del corazón y falta de decisión en nuestras vidas, sin saberlo, ponen en peligro nuestra alma, hermanos. Pues estamos vulnerables a los ataques del enemigo. Y lo que está sobre la mesa, hermanos, no es más que simple y lo que es importante para nosotros, hermanos. Lo que está sobre la mesa es nuestra vida eterna. No nos engañemos a nosotros mismos, hermanos. Examinemos nuestra vida y hermanos, hoy hagamos algo. Hermanos, hay muchos que se sorprenden, pues nunca ven resultados en su vida cristiana. Se sorprenden porque no pasa nada, no ve nada. Pero lo que no se habían dado cuenta es que su corazón está dividido, hermanos. Está dividido entre el mundo y Dios y no se deciden ni por uno ni por el otro. Pero eso sí, quieren bendición. Bendición de Dios. Y los libertinajes del mundo al mismo tiempo lo quieren también, hermanos. Y eso así no funciona. Hermanos, no puede haber bendición ni prosperidad en un corazón dividido entre dos mundos y entre dos opiniones. ¿Verdad? Hermanos, a veces queremos todo de Dios, pero solo nos entregamos a medios, pero queremos todo. Queremos bendición completa, pero quizá creemos a medias. Y tomamos de aquí, tomamos de allá, y nadie sabe de quién somos. Y así nos ven, hermanos, así nos pueden ver en el mundo. Eres cristiano, pero pues no veo claro, ¿no? Y esto nuevamente, así no funciona, hermano. Así no funciona. No puede haber bendición, como decía, ni prosperidad, hermanos. Hermanos, a Dios no le sorprenden las palabras, ni las grandes oraciones, ni extensas oraciones. ¿A Dios qué le sorprende, hermanos? ¿Nuestro qué? Corazón. Nuestro corazón, un corazón dispuesto, hermanos. Y sobre todo un corazón firme que contra viento y marea sabe quién es Dios y lo que puede hacer en nuestras vidas. Hermanos, como les decía, son tiempos difíciles y si no tiene un corazón firme y estable, es importante hacerlo, hermanos. Hermanos, yo les animo hoy a que se entreguen a Dios, hermanos, pero no a medias, sino completamente, hermanos. Hermanos, no sé hace cuánto tiempo conocen a Dios, no sé hace cuánto tiempo. Puede ser hace poco, días, meses, años, pero si usted ha tenido este problema de inconstancia, yo le quiero invitar a que, hermanos, ustedes hagan su oración y se tomen un tiempo, hermanos, pidiendo firmeza en su vida, en lo que piensan, en lo que sienten y en lo que actúan. Que toda duda e inconstancia en su vida, hermanos, sea totalmente eliminada. Y que su primera decisión, hermanos, sea Cristo. Para caminar, hermanos, firme de su mano. Y entonces sea una persona constante, hermanos. Vamos a ver otro ejemplo de doble ánimo. Vamos a hablar de Juan Marcos. Y ya lo vieron los niños también. Yo creo que Juan Marcos, ¿de quién era primo Juan Marcos? ¿De qué apóstol? De Bernabé. Bueno, hermanos, Juan Marcos reúne el perfil del hombre de doble ánimo. Fue sobrino de Bernabé. Vamos a verlo en Colosenses, capítulo 4, versículo 10.
Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidlo. Este joven Juan Marcos, hermanos, quería ser misionero. Él quería ser misionero e incursionar en las misiones. Y acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Vamos a Hechos, capítulo 12, versículo 25. Hechos, capítulo 12, versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos. Y lo vemos también en Hechos, capítulo 13, versículos 4 al 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Hermanos, después de recorrer los lugares en esta obra misionera, Juan Marcos se dio cuenta que la cosa estaba dura. Esto era difícil, hermanos. Que era difícil de continuar. Por lo tanto, pues él tiró la toalla, hermanos. Y desertó del equipo del ministerio del apóstol Pablo. Bernabé consultó con Pablo para darle otra oportunidad, hermanos, una segunda oportunidad a Juan Marcos. Cosa que Pablo, sabemos qué pasó. Pablo no aceptó, hermanos. ¿Ok? Lo cual motivó un gran desacuerdo entre estos dos grandes apóstoles, hermanos. Pablo y Bernabé se separaron ambos. Pablo tomó a Silas como compañero y Bernabé tomó a Juan Marcos y fueron a lugares diferentes. Vamos al libro de Hechos, capítulo 15, versículos 36 al 41. Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Hermanos, pasaron 12 años después de este incidente, de esta separación, hermano. Juan Marcos maduró y cambió notablemente, hermanos. Es importante, hermanos, leer este pasaje de la Biblia porque podemos ver cómo Juan Marcos cambió, el Señor lo cambió, hermanos. Hizo de él un líder, hermanos. E inclusive más tiempo después, años después, Pablo lo llamó también, hermanos. Porque no podía prescindir de él. Hermanos, como les dije, maduró y cambió notablemente. Dejó de ser hombre de doble ánimo, como les decía, a tal punto que Pablo cambió de parecer. Lo vamos a ver en Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle nuevamente, hermano. Y hermanos, donde Pablo también expresa, lo vamos a ver en Filemón, capítulo 1, versículo 24, donde Pablo se expresa de él positivamente y lo trata como compañero fiel. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Marcos. Posteriormente, hermanos, pasaron 5 años. Otros 5 años, hermanos. 5 años más, para un total de 17 años, hermano.
para la transformación de Juan Marcos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio, hermano. Aquí Pablo está expresamente hablando positivamente de Marcos, hermanos. Hermanos, Juan Marcos se convirtió en un líder, como les dije, un líder extraordinario, que superó su doble ánimo. Dios hizo que superara su doble ánimo, hermanos. Hermanos, ahora retomando sobre el tema del doble ánimo, de la definición de hombre de doble ánimo, hermanos, vimos que es inconstante en todos sus caminos. Eso los define. Es una persona inestable por naturaleza. Por lo tanto, no puede agradar a Dios. Es una persona arrastrada en direcciones opuestas. Es una persona con la voluntad y el corazón dividido. Es una persona que su lealtad está dividida por su falta de sinceridad y vacila entre la fe, la duda y la incredulidad. Hermanos, el hombre de doble ánimo es semejante al concepto que da la psicología moderna a la persona que sufre trastorno de bipolaridad, que tiene doble personalidad. Hermanos, a manera de conclusión, ¿cómo está la comunión de ustedes con Cristo el día de hoy? ¿Se identifican ustedes con este mensaje? Hermanos, es posible que si estás luchando con el viejo hombre, ese es el hombre de doble ánimo. Y hay que vencer esto, hermanos, con el poder del Espíritu Santo. Inclinemos nuestro rostro, hermano. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta hora vengo ante ti, Señor, en el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesucristo, reconociendo que soy un hombre quebrantado, Señor, y que a menudo mi corazón está dividido. Señor, confieso que he sido una persona de doble ánimo, queriendo seguirte, Señor, pero también las cosas de este mundo y buscando tu voluntad, Señor, pero a menudo cayendo, Señor, a mis propios deseos. Amado Padre, tu palabra dice, como lo vimos en Santiago, que me acerque a ti y tú te acercarás a mí. Me acerco a ti hoy, Señor, te pido que limpies mis manos, purifiques mi corazón porque reconozco, Señor, que soy inestable. Señor, no permitas que seamos como la onda del mar que es arrastrada por el viento y que seamos echados de un lado para otro. Señor, te pido que nos des firmeza, que nos enfoques, bendito Padre. Y Señor, que ese enfoque, Señor, sea a Jesucristo, el autor y consumador de la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, de tal modo que nuestras vidas sean un testimonio de tu poder transformador, hermano, Señor. Quebranta nuestro orgullo, bendito Padre. Haz que seamos humildes y dependientes de tu gracia, Señor, cada día, bendito Padre. Señor, todo esto te lo pido, te lo ruego, Señor, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.